Tened en cuenta que el té está hirviendo. Gracias. Acabo de poner, o sea que sí. Perfecto. Esto se puede poner así. Sí. Hola familia, habéis escuchado de fondo a la Yolanda, ¿eh? Yo no he sido, que lo sepáis, que nos ha traído unos tés y ahora nos ha cerrado la puerta. Muy buenos días aquí desde la península ibérica, Barcelona, España. Un saludo para todo el mundo. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal, Luis? Han pasado unos cuantos días. Bueno, de hecho hacemos una vez al mes, pero ahora sí que tengo la sensación como si hubieran pasado bastantes semanas, ¿no? ¿Cómo va por allá arriba? Bien, bien, está bien todo. ¿Toma Sí, Manresa sí. mucho frío? Bastante frío, sí. ¿Seis Eso frutos? sí, se nota mucho el frío Pero en Manresa. ¿el pueblo que estás tú, en San Fruitós? San Fruitós. Lo que ¿Es pasa es que hay una pequeña pueblo, diferencia. es aldea? Me refiero, ¿es No, montaña, es pueblo, es ciudad? es pueblo. Sí, Es sí. pueblo de campo, digamos, bastante Rodeado de campo, de agricultura. rodeado de campo, sí. Y que, bueno, en el fondo tenemos la vista de Montserrat. Yo como vivo, es bastante llano el pueblo, pero yo vivo, digamos, dentro de que es bastante llano, vivo en la parte más alta, geográficamente hablando, ¿eh? Y entonces ahí tenemos una vista estupenda de Montserrat, ¿no? Entonces, se puede decir que eres payesa. Sí, se puede decir totalmente. ¿Se dice payesa? Payesa, sí, totalmente. Vale. Es decir, he vuelto sería lo que llamaban una neorural, digamos, ¿no? Aunque no vivo en una casa sola, vivo en un piso con planta baja y eso, con un jardín, pero sí, sería equivalente un poco a esto, ¿no? Que me he vuelto... Agricultora como si me hubiera vuelto, digamos, en el mundo de los campesinos, ¿no? Un poco. Eso está bien, porque así tienes, ¿cómo se dice? Agricultura de zona de temporada, sí. Y puedes comprar los alimentos frescos. Frescos. Además, el nombre del pueblo, que mucha gente le cuesta, es normal, ¿no? Gente que es de fuera de Cataluña, me refiero, ¿no? Sí, me cuesta a mí. A ti también te cuesta, es verdad. San Fruitós, me gusta decirlo, ahora ya lo he aprendido. Cada vez que me llaman de Madrid o donde sea, les digo, fruitos de fruta. San Fruitós de fruta, ¿no? Es de esto, ¿no? Que en castellano en época de Franco, cuando te obligaban a traducirlo, ¿no? Decían, que suena un poco raro, ¿no? Decían San Fructuoso, ¿no? Es la traducción, de hecho, del pueblo, ¿no? Si lo traducimos a castellano. Pero para saberlo decir en catalán es fruitos de fruta, ¿no? Y bueno, sí, ¿no? Pero estamos bien ahí. Sí. Ahí está. Estamos bien ahí. Bueno, familia, vamos a empezar porque ya empezamos a tener espectadores tanto en Facebook como en YouTube. Muy buenos días a todos. Un saludo a todos los moderadores. Siempre os digo, si podéis coger este enlace del vídeo, lo pueden poner en sus grupos de WhatsApp. Nos haréis un favor para que pueda llegar un poco la información, ¿no? Y que la gente se apunte. Las preguntas ya están abiertas. Es decir, en mayúsculas ponen pregunta 2 puntos y nos formulan la pregunta. La pregunta sobre las temáticas con las que solemos hablar habitualmente. Sí, sobre todo los últimos 2 vídeos tratamos los temas, si recordáis, más que yo consideraba más relevantes que se trataron en el Congreso de Ufología de Barcelona. Que son el universo. Sí, los conceptos distintos de universo que se manejaron allí, ¿no? Después el tema del ADN, que era otro tema importante. Después los temas ya relacionados con toda la cuestión del proceso de salida del sistema dual al no dual, la dualidad en general, tratamiento de la dualidad. Y después ya todo el tema más estrictamente ufológico, ¿no? De seres distintos que conviven en la galaxia, etcétera, ¿no? Es decir, un poco el tema ufológico, en realidad, que era el más importante del Congreso, digamos, porque el Congreso tiene esta finalidad y este contenido como tema central, ¿no? Pero que en realidad yo comentaba el otro día, os comentaba que el Congreso a mí me gustó muchísimo este año también, porque puso en solfa temas muy importantes de física cuántica, ¿eh? Es decir, entender, para comprender mejor todo lo que está relacionado con el tema ufológico estrictamente, ¿no? De razas, de seres que nos pueden visitar, etcétera, pues si eso lo podemos comprender a través, digamos, de asimilar conceptos importantes en física cuántica, ¿no? Pues es mejor que mejor, ¿no?
Y es un poco esta la idea, ¿no? Si queréis preguntar algo sobre todos estos temas o a otros que igual es verdad que salieron también en el Congreso y que yo no los hablé explícitamente, también es el momento para preguntarme, ¿no? Si yo puedo acordarme, pues puedo responderos, ¿no? Lo que consideréis pertinente, ¿no? Pues ya tenemos la primera pregunta de Omar, ¿eh? Y va fuerte. Te pregunta, buenos días desde España. ¿Alguna predicción para el 2020 que sea del tema que tú quieras? Astrología, política, aliens. Gracias, María, y felices fiestas. Para el 2020. Bueno, parece ser que el 2020, por lo que un poco justamente he estado manejando estos últimos días, ¿no? Y se está barajando, ¿no? Pues vuelve a ser, si cogemos un poco la fecha de 2012, ¿no? Tenemos como en medio, entre 2012 y el 20, tenemos como, incluyendo estas dos fechas más intermedias, que con estas serían puntos claves para cerrar ciclos, ¿no? Entonces, tenemos el mismo 2012, tenemos 2014, es otra fecha clave, parece ser, el 2017 y el 20, el 2020, ¿no? Predicciones, pues bueno, será un año, parece ser, de bastantes cambios en cuanto, digamos, a entrada de energías que nos ayuden a subir la frecuencia, ¿eh? Es decir, en este sentido. Y fijaos, también hay otro, sí que puedo hablar de otro elemento que es importante, que quizás os sonará algo muy interior, ¿no? Pero es un poco hacia donde a mí me gusta, digamos, un poco hacer derivar las cosas, ¿no? Parece ser que hay bastantes informaciones que coinciden que esta subida de frecuencia, a la que de alguna manera estaremos, digamos, animados, abocados, como lo queráis llamar, ¿no? Estimulados, ¿no? A esta subida de frecuencia, a partir de 2020 se producirá una especie de punto de inflexión, y es que de alguna manera desde el multiverso se empieza a pedir que esto tiene que hacerse puramente desde nuestra intención. ¿Qué quiero decir con ello? Que de alguna manera se nos está pidiendo algo que yo hace tiempo que lo estoy hablando y que estoy insistiendo en ello, ¿no? Que es que aprendamos a hacer las cosas por nosotros mismos. Es decir, que no quiere decir que no podamos pedir ayudas, etcétera, ¿no? Pero que tenemos que poco a poco ir convirtiéndonos en seres soberanos, cada vez más soberanos desde el punto de vista espiritual. A veces se habla de soberanías en otros aspectos de la vida, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Por supuesto, porque todo va un poco en el mismo camino, ¿no? Y en este aspecto, pues también, es decir, tenemos que aprender a ser soberanos espiritualmente hablando. Por lo tanto, de alguna manera, abandonar poco a poco, cada uno a su ritmo, pero poco a poco ir abandonando esta especie de tendencia que tenemos un hábito que tenemos muy integrado y que a veces nos cuesta hacer un cambio, provocar cambios ahí, que es hacer las cosas bajo lo que yo llamo tutorías, ¿no? Que de alguna manera siempre necesitamos a alguien que nos saque un poco las castañas del fuego, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que nos ayuden hasta el punto de que a veces si podemos ahorrarnos nuestra propia responsabilidad, pues tenemos esta tendencia, ¿no? Pues parece ser que ahora se nos pedirá un poco esto, ¿no? La ley cósmica, ¿no? No es que haya en concreto alguien que nos lo pida en el sentido de que un tutor que nos mande, justamente no va por ahí la cosa, ¿no? Sino que es la propia dinámica del universo, el acercamiento de la Tierra a funcionar bajo la ley cósmica, nos pide, digamos, nos obliga a esta soberanía, ¿no? A esta soberanía espiritual, ¿no? Es decir, ¿y cómo? ¿Cuál es el camino, ¿no? Para esta soberanía espiritual, para poderla ejercer, ¿no? Para poder ejecutarla, ¿no? Pues aprender ya de una vez a funcionar bajo la ley cósmica, dejar de funcionar bajo las leyes del experimento Tierra, y pasar a funcionar bajo la ley cósmica, ¿no? Es decir, bajo las leyes
que gobiernan la gran parte, digamos, de nuestros universos, ¿no? Y de nuestros mundos dentro de la propia galaxia. Y eso es para que, de alguna manera, se va exigiendo, se va haciendo cada vez esto más como una especie de imperativo, imperativo cósmico, ¿no? Para la Tierra, justamente porque la Tierra está pasando a otro nivel de frecuencia. Y no son leyes físicas, es lo que yo he dicho siempre. Eso no es un mandato como lo entenderíamos aquí justamente en la Tierra, sino que es un imperativo que deriva única y exclusivamente de los cambios físicos y astrofísicos a los que la Tierra va asistiendo en este aspecto. Entonces, esto es importante a tenerlo en cuenta, ¿no? Perfecto, vamos ahora ya con otra pregunta. Nos vamos ahora un momentito a Facebook y tenemos a José Luis Correa. Pregunta él es de Argentina, provincia de Tucumán. Pues bienvenido, José Luis, que es un habitual también en estos programas con María. Dice, en otros programas de preguntas usted me respondió que no era recomendable el consumo directo de oro monoatómico. Ahora, si programamos el agua, ya sea con oro monoatómico o programarla para que active mi oro monoatómico interno, muchas gracias y bendiciones. Bueno, la pregunta sería esa, ¿no? Sí. Si programamos el agua, entonces ya sea con oro monoatómico o programado para que active mi oro monoatómico interno. Pero mira, antes de eso quiero decir que esta botella de agua me lo hizo la Yolanda con rotulador de oro, ¿no? Me puso las frases de todo lo que queríamos trabajar. Sí. Y eso lo bebo yo todos los días. Quiero Claro. decir, sería lo mismo. Es esto, pero sí. Con oro monoatómico. Con oro monoatómico. Bueno, es decir, si interpreto que una opción de las que plantea en la pregunta es mezclar el oro con el agua, digamos, en este aspecto, sería un poco otra variante de la misma consumición, ¿no? Pero todo lo que sea programar con el pensamiento el agua es importante y no solamente se puede hacer, sino que es recomendable hacerlo. Es decir, pensad que el agua es básica, es uno de los 4 elementos, por supuesto, del planeta, muy, muy importante, por diversas razones. El agua es el elemento que va más ligado a nuestras emociones. Y fijaos si es importante el agua, que la misma medicina, la más convencional, o sea, la oficial, ya no hablo de la medicina independiente, que por supuesto, pero la más convencional, la medicina alopática, que es el nombre que recibe esta medicina tan convencional, admite completamente de que el 90% de nuestro ser de carbono es agua. En realidad, claro, hablamos, a veces yo lo pienso, yo soy la primera, para distinguirlo de otros cuerpos nuestros, yo hablo del cuerpo de carbono, y es cierto que lo nombro así, pero este cuerpo de carbono en su mayor parte no es carbono, es agua, con todo el componente del carbono, que es el componente que viene del componente tierra, es muy importante, pero en cantidad, diríamos, física, es mucho más importante el agua. Entonces, claro, toda la programación del agua no solamente se puede hacer, sino que es recomendable. Justamente por eso, porque el agua incide completamente, es el vehículo, el más importante, diríamos, a través del cual circulan nuestras emociones. Por eso es muy, muy importante el agua. A ver, volviendo al tema del oro monoatómico, yo decía en un vídeo, y más de una vez lo he dicho, que la razón de fondo por el que no es recomendable es porque en la consumición del oro de esta forma de sustancia puede hacernos adictos, y en el sentido de que consumiendo oro nos habituamos a no estimular. Estamos un poco con la idea de la soberanía que yo decía antes, ¿no? Aplicado a esto. Este tipo de consumición nos puede habituar al ser humano a no estimular por sí mismo, desde su pensamiento, desde su intención, no estimular desde su fuerza, que la tiene toda dentro,
no estimular por sí mismo lo que llevamos dentro en nuestras células, que es la energía llamada toroidal, que son estos campos electromagnéticos naturales, que cuando realmente están activos, sentimos claramente la energía de luz y de amor dentro, ¿no? Entonces, claro, este tipo de consumiciones lo que hacen es estimular eso de forma, digamos, un tanto desnaturalizada. Esa es la idea. Y tendríamos que aprender a hacerlo sin la necesidad de ingerir este tipo de sustancia. Yo lo decía en este sentido. La programación del agua es algo completamente distinto, porque podemos programar el agua con la intención y el pensamiento. Y entonces esto es un acto, digamos, de soberanía. No es una dependencia de que lo haga en vez de yo mismo, pues una sustancia o lo que sea, ¿no? Es decir, todo lo que podamos hacer con el pensamiento, que es energía, pues mejor que mejor. Con la emoción, con el pensamiento, con la intención. Eso es muy importante. Y ya recibiremos ayudas, por supuesto, pero ¿qué ayudas vamos a recibir? Pues justamente ayudas desde nuestro propio ser multidimensional, desde nuestro ser más profundo y desde el multiverso. La propia ley cósmica también puede ser una aliada nuestra, y lo será. Es decir, esa es la ayuda que realmente necesitamos. Estamos un poco acostumbrados a ¿cómo lo llamaríamos esto? A fetichizarlo todo, ¿no? A concebir todo como fetiche, ¿no? Y eso es un poco el hábito que debemos desaprender. Es decir, hacer las cosas desde otro punto, ¿no? Para llegar a esta soberanía, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a ir por la siguiente pregunta. Ahora tenemos a Xavi, que nos hace, como en una misma pregunta, 3 preguntas. Las vamos a decir las 3 a la vez y luego María ya las irá contestando poquito a poco. Xavi es de Barcelona y va sobre física cuántica. ¿Es relevante la mecánica cuántica para la comprensión científica de la mente? Si es relevante la mecánica cuántica para la comprensión, sí, claro que sí. Claro que sí que es relevante. Es decir, no solamente, eso es importante y se puede responder de la siguiente manera, ¿no? Claro, la física cuántica y la mecánica cuántica, yo hago una aclaración respecto a eso. Yo identifico como mecánica cuántica, pero que a pesar de todo es cuántica, la primera etapa, es decir, las primeras décadas, digamos, de vida de esta área de conocimiento. Es decir, a partir, digamos, más o menos de Max Planck, principios del siglo XX, el siglo pasado, hasta los años 70. Estos primeros 70 años se puede hablar de mecánica a nivel de es un concepto de filosofía de la ciencia. Podemos hablar, no hablaríamos todavía de física cuántica, sino de mecánica cuántica. Es como 2 etapas. Y a partir de los años 70 del siglo XX hasta nuestros días, digamos, estos últimos 50 años, sería ya propiamente dicha el área de que se instala claramente ya la física cuántica. ¿Qué quiero decir con ello? Antes de responderte a la pregunta. Que en esta segunda fase, justamente, la física cuántica entiende ya como tal física cuántica, o física también, que es lo mismo, o física llamada de partículas, física de partículas o física cuántica, entiende ya claramente que el mundo, digamos, es la esencia del multiverso, es fundamentalmente energía, es luz y energía. En cambio, la mecánica cuántica se mueve un poco todavía es como un puente, se mueve un poco entre la concepción antigua de la física mecánica, es decir, la física de Newton, la física pues, que entiende que el mundo es objeto, es máquina, es relación causa-efecto, etc. Entre este mundo y el mundo, digamos, de la segunda fase, que ya entiende que la esencia del multiverso es totalmente energía. Por lo tanto, la mecánica cuántica estaría en medio. Pero sí que ya empieza a ser un instrumento, y mucho más lo será cuando se convierta en física cuántica ya propiamente dicho para
comprender, digamos, el mundo de la mente. ¿Por qué? Y ahí voy a responderte. ¿Por qué? Porque justamente la entrada tanto de la mecánica cuántica como en su segunda fase, que ya es física cuántica, lo que se descubre es que en realidad el mundo natural no distingue entre lo que es el mundo de la astrofísica del mundo, digamos, de la biología o de la microbiología. En realidad son áreas que son, digamos, zonas de estudio del mismo ser. Y que en realidad la mecánica cuántica va a conducir, a medida que va avanzando en sus investigaciones y en sus estudios, va a conducir a la unificación de las leyes, digamos, naturales de la física. Es decir, ¿qué quiere decir esta unificación? Que no hay una diferencia entre el mundo macro y el mundo micro, sino que tanto el mundo macro como el mundo micro, por lo tanto, tanto el mundo del universo como el mundo de la mente humana, en este caso, que creo que es a lo que te refieres, interpreto que te refieres con tu pregunta al mundo de la mente más cerebral, por lo tanto más individual, está regido por las mismas leyes. No hay diferencia. Eso realmente sí que es verdad que nos lo confirma totalmente la física cuando ya es plenamente cuántica, y es física cuántica, la física de partículas. Pero con la mecánica cuántica esto empieza ya a vislumbrarse, este tipo de unificación de la ley natural, de la ley del universo, digamos, ¿no? No hay diferencia entre la ley del átomo, diríamos, la ley de un átomo y la ley de una estrella o de un planeta. Es lo mismo. Todo está regulado por las mismas leyes en este aspecto, ¿no? Y por lo tanto sí que es importante, es decir, esta división tan científica, tan académica que habíamos tenido y que todavía funcionan las instituciones, de hecho, oficiales, que establece unas fronteras tan rígidas entre las distintas áreas de conocimiento, eso queda totalmente invalidado por la física cuántica. La física cuántica, que yo siempre tengo interés en insistir, que lo está diciendo un área científica de las que el viejo paradigma nombraba de las ciencias llamadas de las ciencias duras, que concebía que eran las ciencias más rígidas, más, de alguna manera, más inflexibles. Pues resulta que la física cuántica nos descubre un mundo que es todo lo contrario a eso. Es un mundo flexible, es un mundo, digamos, mucho más, menos rígido, mucho menos rígido de lo que habíamos sospechado, ¿no? En este sentido. Por lo tanto, sí que es necesario, sí que es importante. No va separado. Perfecto. Vamos también, voy a ir un momento a la pregunta que tenía aquí ya preparada. Bueno, es la pregunta que nos ha dicho física cuántica, es relevante, la mecánica cuántica para la comprensión científica de la mente. Y luego nos dice, ¿implica que no se puede hablar de realidad? Y mira, aquí estás haciendo referencia a algo muy importante. Implica que no se puede hablar de realidad. Sí que se puede hablar de realidad. Lo que pasa es que voy a darte una pista para entender ese lío. Y te voy a decir, para hacer honor a su persona, te voy a decir la primera persona que a mí me dio la pista clave. No era una física ni un físico, era una persona médica. Era la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Cuando hacía una distinción muy importante que tiene que ver con lo que tú me preguntas, ¿no? Que es que sí que se puede hablar de realidad, pero hay que distinguir entre realidad y real. Me voy a explicar. Real es todo lo que existe, tanto de manifiesto como de no manifiesto, en el universo. Por lo tanto, vamos a llamar real a todo. Y vamos a decir que todo es real. Todo lo que llamamos inimaginable es real. ¿Por qué? Porque si no existe en el ámbito de lo manifiesto, existe en el ámbito de lo no manifiesto. ¿Cuál es el ámbito de lo no manifiesto? Es el ámbito de la pura posibilidad. Es el ámbito, digamos, de, también si lo queréis identificar con algo más concreto, porque parece que estoy hablando de algo excesivamente abstracto, pues es el ámbito de lo que llamamos fuente, lo que llamamos incluso con esta palabra que tiene mucha carga, pero
lo hemos llamado Dios, lo hemos llamado Tao, etcétera, Chi. Los físicos, a mí me gusta más el término que utilizan los físicos, el vacío cuántico. Esto es el ámbito de la pura, digamos, posibilidad. Pero eso hay que concebirlo, la misma física nos lo dice, no solamente como lo real, como que es real, sino como lo que es más real. Porque si no hay posibilidad, si no hay este ámbito de lo no manifiesto en la posibilidad, no puede existir el hecho, no puede existir lo que es ya manifiesto. Por lo tanto, fijaos, la posibilidad, la física y la ciencia de nueva conciencia, orquestada por la física, entiende que la posibilidad es más real que el hecho porque es anterior al hecho, es la causa del hecho. Eso nos rompe mucho el sentido común muchas veces, pero es así. Y es un descubrimiento de la física. Y a partir de ahí, esto hay que distinguirlo de la realidad. ¿Qué es la realidad? La realidad es el espacio manifiesto que aparece a nuestra percepción. De ahí hay que entender esta distinción. Real es todo y la realidad es aquella parte de lo real a lo que tenemos acceso. ¿Entiendes? Es decir, es aquella zona de todo eso que todo es real, que lo podemos llamar real como el todo, lo más general, lo más abstracto, lo más todo y también lo más concreto, por supuesto. Y la realidad es la zona de este real que lo abarca, que es omniabarcante, la zona a la que nosotros tenemos acceso a través no solamente de nuestra percepción, sino también a través de nuestra conciencia. ¿Entiendes? Por lo tanto, sí que se puede hablar de realidad, pero hay que hablar de realidad, a mi entender, y cogiendo la base de la física cuántica en este sentido. Esa es una distinción que yo leí hace muchísimos años en un libro, en uno de los libros de la doctora Ross. Y es verdad que sospeché por dónde iba, pero no lo llegaba a comprender del todo. Es decir, lo entendí años más tarde. La distinción entre, la frase de la doctora Ross dice literalmente, porque me ha quedado grabada, debéis aprender a distinguir entre lo real y la realidad. Y esta es los términos que se puede hablar. Hablar de realidad, pero distinguiéndola de lo real. Pues ahora Xavi nos deja ya la tercera pregunta dentro de la misma, ¿no? De lo que estamos hablando de física cuántica. ¿Puede aportar algo en las discusiones entre ciencia y religión? Puede aportar algo. Mira, te voy a hacer un matiz aquí muy importante. Lo que realmente sí que nos puede aportar es no la discusión entre ciencia y religión, porque las religiones son, lo hemos dicho bastantes veces, ¿no? Bueno, pero vale la pena recordarlo, gracias a tu pregunta aquí, vale la pena recordarlo, que las religiones realmente son programas. Las religiones, claro, como programas y como tales, nos sitúan en un ámbito de discusión un tanto estéril, un tanto, digamos, poco, digamos, alumbradora, digamos, ¿no? Lo que sí que realmente nos puede aportar, y no tanto como una discusión, sino viendo la simetría, de esto hacíamos un vídeo una vez, hicimos un vídeo, es ver, digamos, la simetría que existe entre la ciencia nueva, la nueva ciencia que viene, digamos, orquestada por la física cuántica, y las tradiciones que yo he llamado espirituales esenciales, es decir, la espiritualidad esencial, que yo la he llamado. Que la espiritualidad esencial sería las principales tesis coincidentes, que de alguna manera convergen, de las espiritualidades que ha habido en el planeta, digamos, desde antaño, diríamos, ¿no? Que son mucho más antiguas que las religiones. Hay que hacer aquí una aclaración, porque a veces hay una cierta confusión en esto, y es que la religión no crea tradición espiritual. Lo que crean las religiones es tradición religiosa. La palabra religión ahí es muy, muy ilustrativa, porque fijaos, religión, la palabra religión, si cogemos la etimología latina, quiere decir religare, reatar, religar otra vez.
algo que está, claro, si hablamos de religar, quiere decir que se trata de unir algo que está desunido. Claro, el punto de partida ahí ya es erróneo, porque no hay nada que esté desunido. La tradición espiritual esencial no parte nunca de ahí. Parte justamente de hablar, digamos, de toda la simetría y toda la integración, toda la unión, más que integración, perdón, la unión de todo lo que está en el multiverso, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que vale la pena y nos aporta mucho conocimiento observar esta simetría entre las tradiciones espirituales esenciales, que además entre ellas son coincidentes también, ese mito de diferencia entre Oriente y Occidente no responde a la realidad. Esto es un mito creado justamente por las religiones. Oriente y Occidente, en cuanto a la tradición espiritual esencial, coinciden. Hay una simetría total, no hay una distancia. La distancia justamente la ha creado no la tradición espiritual, sino la tradición religiosa, que es distinto. Las religiones crean tradición religiosa, no tradición espiritual. Entre otras cosas, un elemento muy importante que explica esto es que la espiritualidad esencial en todas las partes del mundo es anterior a las religiones, es muy anterior a las religiones. Son textos, digamos, que tienen mucha más antigüedad que los textos religiosos. La Biblia, por ejemplo, no es un texto espiritual, es un texto religioso. Perfecto. Bueno, si habéis visto el libro que está... ¡Ay, el libro! Dice. Luego os presentaré un libro que le he dicho a la Yolanda o a la Gisela a ver si me pueden traer. Luego lo comentaré, que tiene que ver con el tema de las religiones. Luego lo voy a hablar. Mejor cuando tenga el libro. Cuando tengas el libro. Sí, porque si no ahora iré yo a buscarlo, si no lo busca el libro. Yolanda ha estado haciendo, porque me lo comentó, una investigación importante, justamente que por lo que yo he vislumbrado, tiene que explicarme más, pero esta investigación que ha estado desarrollando tiene mucho que ver en discernir esta tradición espiritualidad esencial de las religiones, y ella lo ha estado trabajando a través de algunos textos, y es importante esto, eso es un trabajo muy importante hacer, pendiente y hacer, y que en realidad este trabajo del que estoy hablando, que está desarrollando Yolanda, hay poca gente que lo haya hecho realmente, es decir, este discernimiento entre lo que es la espiritualidad esencial del mensaje, digamos, de las religiones. Porque, claro, las religiones nos han hablado también a través de textos, y son textos que no son menospreciables, son importantes, pero hay que hacer esta distinción. Vale. Uy, ya he escondido donde no era. Un tanto botón, no se pierde. Vamos con la siguiente pregunta mientras me traen el libro. María Escudero, hola. ¿Cómo elevo mi frecuencia para equilibrar con la velocidad de la Tierra? Bien. Tu punto de partida y enfoque es más que correcto. Eso ya muestras una conciencia importante en el hecho de que sabes y ya tienes la certeza que no es interesante que creas que en tu vivir estés creando un decalaje, un desfase entre tu vibración y la Tierra. Me gusta muchísimo el enfoque. Eso ya es un punto de toma de conciencia. Bueno, te diría que hay, siguiendo por ahí, pero que hay diversos caminos, ¿no? Es de que hemos señalado, ¿no? Uno muy básico, que a veces yo me hago un poco pesada en el sentido de insistir en que es por donde hay que empezar, porque en estas cosas no hay que empezar la casa por el tejado, ¿no? Que es intentar trabajar mira, ya tenemos el libro aquí, el software divino. Genial. Ahora, si quieres, sigue hablando y ahora hablamos del tema. Es trabajar las emociones. Es empezar. A ver, el trabajo con las emociones, ya sé que esto a veces cuesta, pero es lo que es la metáfora real, que yo siempre digo, porque cuando nos acercamos a la verdad nos damos cuenta que no hay metáforas, ¿no? Y es el hecho de que si tú trabajas tus emociones, estás abonando, digamos, el terreno para que a partir de ahí este aumento de frecuencia pueda ir instalándose.
y puedas hacer lo que yo he llamado el cambio de sedimento. Es decir, que la base de tu vida emocional sea sustituido, el miedo por la alegría incondicionada. Eso es muy importante. Por lo tanto, hay que trabajarse mucho a partir en esta primera fase o aspecto, ¿no? El trabajo emocional, es decir, el procesamiento de las emociones densas. Para poder procesar las emociones densas, hay que acordaros de que hay que, digamos, primero darles el permiso para que sean reconocidas, es decir, no hacer ver que no existen, sino provocar situaciones en las que estas emociones puedan emerger, porque hay una distinción muy clave que yo siempre insisto en ella. No es lo mismo no sentir una emoción que no tenerla. A veces, digamos, no sentimos aquella emoción, pero está dentro, está en el inconsciente. Es decir, hay que partir de la base, y eso es importante, entender que las emociones son paquetes de energía densa. Las emociones que hay que trabajarlas, porque la única que no hay que trabajar, que es nuestro estado natural, es la alegría. La alegría es nuestro estado. La gente a veces pregunta, ¿y con la alegría qué hay que hacer? Yo digo, nada, con la alegría no hay que hacer nada. Es decir, la alegría es vivirla, es decir, es nuestro estado natural. Es una alegría, no es un contento, es distinto, es una alegría incondicionada. Por lo tanto, que no depende de nada de lo que ocurra afuera ni de lo que ocurre dentro. Es una alegría natural. Si vemos que a medida que vamos trabajando las emociones más densas, que son la tristeza, la rabia y el miedo, vamos viendo que esta alegría puede justamente cada vez emerger más, porque estas emociones densas lo que hacen es ocultarla, queda muy debajo y la ocultamos, y por debajo de ella lo que tenemos muchas veces es el miedo, si no hemos hecho cambio de sedimento. El cambio de sedimento en nuestras vidas es un punto de inflexión que yo insisto siempre que es muy importante, porque aunque no dejaremos todavía probablemente de sentir miedo, más o menos a menudo, la base de nuestra vida diaria, de nuestra vida emocional, ya no es el miedo, sino que es esta alegría incondicional. Por lo tanto, este es un punto que cada vez que me hacéis preguntas en esta dirección, yo nunca dejaré de insistiros. Es preparar, el trabajo de las emociones es preparar el terreno, es preparar el campo de abono para que pueda tener lugar este cambio de sedimento. El cambio de sedimento es un punto de inflexión que significa, digamos, ya un salto en la frecuencia muy importante. Es un salto en la frecuencia de la persona. Y a partir de ahí, una vez cimentado todo eso, se puede seguir trabajando, por supuesto, pues con técnicas para vivir el presente, para digamos, recuperar nuestro estado centrado cada vez que lo perdemos, etc. Ir cultivando todo eso. Pero hay que empezar por ahí. Precisamente, para no crear, como tú muy bien has dicho, para no crear decalage con la vibración de la Tierra. Luis, bueno, sí, si quieres comentar cosas de estas. Quiero presentar este libro. Ayer hicimos un vídeo de 2 horas, que estuvo Yolanda ayudándome también con las preguntas, por eso duró 2 horas, con Guillermo Bergman, ¿vale? Guillermo Bergman, Mercedes Navarro y Daniel Ríos son los autores del libro. El Sefar, ¿vale? El software divino. Yo te lo dejo para que lo ojes un poco, lo vayan mirando, para lo que quiero comentar ahora. Yo es para presentártelo a ti y ahora, sí. Te hago una pregunta. Yo estuve hablando ayer con el chico y ellos lo que han descubierto que a través del código fuente 001110, código máquina, ¿no? Ellos han visto que la Torá, o sea, el libro sagrado, el Pentateuco, antes de la Biblia, pero también en la Biblia también pasa lo mismo, han descifrado que tiene un código. Ese código, ellos lo han medido en píxeles, que los píxeles se pueden modelar, pero en pocas palabras, no. Ellos lo que han empezado a sacar aquí es que hay vamos a decir, cosas cifradas. Y bueno, pues nos hablan de toda la historia prácticamente, porque ayer estuvimos hablando en el vídeo, hasta incluso de profecías que todavía no han pasado. Claro. Y entonces cuando vamos mirando dentro del libro, pues vamos viéndolo
vamos viendo esos píxeles que ellos han sacado de cosas que han sucedido a lo largo de la vida, ¿no? Cosas importantes. Entonces yo le pregunté, entonces en el códice este de la Torá, lo que estamos encontrando, es decir, lo que vosotros estáis escribiendo está confirmando de que lo que ha pasado en la antigüedad funciona, ¿no? Hasta ahí bien, me dijo que sí, que los píxeles se podían modelar y hacer que fueran más bonitos, pero el tema es, este libro es Matrix. ¿Por qué es Matrix? Porque es alguien venido en el pasado, pero alguien con una inteligencia superior, llámale Dios, inteligencia artificial, no lo sabemos, extraterrestre, vino y a los humanos les dejó algo codificado que ha pasado desde, vamos a decir, Egipto, Persia a Israel, ¿no? Y resulta que este libro en sí es Matrix porque está toda la codificación de todo. Porque, claro, este libro no hay que leerlo textualmente, como dice religiosamente, sino a través de la Cábala, ¿no? Del estudio de la Cábala. Sí. Entonces nos daban a entender de que una inteligencia divina, por llamarlo de alguna manera, no sabemos si extraterrestre, no sabemos si inteligencia artificial, no sabemos si Dios, dejó a los seres humanos el libro a donde está todo escrito. O sea, esto es, vamos a decir, lo máximo que se ha encontrado hasta ahora en códice, ¿no? Y entonces, bueno, miraros el vídeo porque ahí sacamos muy buenas conversaciones, pero el tema es, ¿lo conocías, este libro? No, no lo conocía. No, la codificación. No. Ahora, antes de que lo dijeras, cuando lo he visto, digo, esto tiene que ver claramente con la codificación de la Cábala, justamente. Sí. Me temo, digamos, en el sentido bueno. Sí, sí. Pero me sospecho, ¿no?, que tiene que ver con la Cábala, claramente. Claro, entonces ellos dan, cuando estamos hablando hace un momento de la física cuántica, se está demostrando, ¿no?, lo que decía la pregunta que nos decía Xavi, si la física cuántica, ¿qué pasa con la ciencia y qué pasa con la religión, no? Este libro unifica esas dos cosas, religión y ciencia, en una sola cosa. Es decir, aquí tenemos el código fuente de cómo nos han estado manipulando en los últimos años. Claro, sí. Y cómo aquí está todo escrito, ¿no? Claro. O sea, al final, ciencia y espíritu es lo mismo. Claro. Lo que pasa es que es como una inteligencia lo entienda, lo comprenda. Entonces sí que es verdad que la física cuántica nos está dando a entender cosas que antes se llamaban metafísicas, eran antiguas, y no teníamos una traducción clara, sino muy metafísica, y no acabamos de comprender porque eran valores de hace 200 años, de hace 500 años. Sí. Y ahora con el hermetismo que se está descubriendo, el ser humano está preparado porque vamos a decir, hemos entrado en un software 2.0, ¿no? Sí. Y ahora comprendemos cosas que antes no comprendíamos. Entonces, lo bueno que está sucediendo ahora, el despertar que está viendo ahora, es que tenemos una comprensión que antes no teníamos hace 100 años. Sí. Y que nos está abriendo las puertas a que seamos esos superhombres y que eso que dicen que el ADN no está activado, que para mí sí que está activado, simplemente que no nos han dado la llave de reconocer. De reconocerlo. No nos han dado el libro de instrucciones. Exactamente. Pues ese libro probablemente sea un libro de instrucciones. Claro, esto probablemente sería un libro de instrucciones, claro. Sí. Son las claves. Claro, es como paradójico, ¿eh? Sí. Porque por un lado, tiene muy buena pinta realmente, ¿eh? Por un lado, digamos, podemos encontrar ahí la clave de cómo nos han estado manipulando, sí. Pero al mismo tiempo debe incluir, por la misma razón, cámara para que lo vean, exactamente, las claves justamente para poder poner en solfa todo el potencial del ADN. Sí, si entráis en el vídeo que hice ayer con el chico, tenéis el enlace de Amazon para descargarlo. Fijaos, y yo aquí sí que, a raíz de esto, Luis, puedo introducir un tema. Lo que quieras. Sí, que estoy sospechando a partir de eso, ¿no? Incluso para aclarar las preguntas, algunas de las que hacéis, etcétera, ¿no? Eso tiene que ver con lo que yo siempre insisto, que tiene que ver con el ADN, con el multiverso, etcétera, con los niveles de frecuencia del universo, etcétera. Entre la diferencia, digamos, entre lo que sería el ámbito astral de la vida y de las frecuencias y el ámbito estelar. A veces digo, cuidado, porque se me puede malinterpretar con esto, y no es mi intención, por lo menos también yo quisiera ser fiel y coherente a cosas que también en las que insisto de que hay que trascender la dualidad y que por lo tanto debemos abandonar esta idea de siempre estar calificando bueno y malo, pero sí entender que son niveles distintos, ¿eh? No es que quiera enfrentar, con ello quiero decir, no es que quiera enfrentar lo astral a lo estelar, ¿eh? Pero sí diríamos que enfrentar sería absurdo porque lo astral queda incluido, digamos, en lo estelar, por supuesto, forma parte de lo estelar como una inclusión.
pero sí que desde nuestro mundo que hemos estado encerrados bajo llave en cuarentena y tan absolutamente en una situación de escisión, hemos estado escindidos de nuestro propio ser, ¿no? Tendemos, digamos, a veces a confundir niveles, como si dijéramos, ¿no? Por ahí quiero expresarme y es a lo que quiero ir, ¿no? Entonces, claro, todo eso tendría que ver mucho más con el mundo de lo astral, ¿no? Que no con el mundo, digamos, de lo estelar, que además, que es verdad que está relacionado, y que ya digo, un mundo incluye al otro, por supuesto, son niveles que en física se llaman hiperdimensionales, ¿no? Entonces, claro, el conocimiento de todo eso es extremadamente importante, pero también está bien cuando, de alguna manera, poco a poco vamos aprendiendo a ubicarlo. ¿De qué Dios estamos hablando? Probablemente estaríamos hablando de un Dios que se podría llamar, si lo comparamos con el nivel estelar de dioses que son, o de fuentes, porque decíamos, es verdad que no hay una sola fuente, sino que habría muchas, ¿no? Pues este nivel de dioses pues serían dioses, los llamados dioses menores, que bueno, que son dioses muy poderosos, por supuesto, pero que no sería este Dios, diríamos, del cual justamente sería un reflejo todo nuestro ADN, sino que sería, digamos, un Dios que no sería en este aspecto no estaría tan lejos de lo que somos nosotros con todo nuestro potencial en activo, en este aspecto. Entonces, claro, es verdad que conocer todo esto es importantísimo, porque nos acerca... Yo le hice una pregunta y le dije, o sea, es decir, si esto está hecho en la época de Israel, pero sabemos que este conocimiento viene de más antiguo, sí. ¿Cuándo estaba esto? Dice, es que primero estaba hecho, vamos a decir, la Torá, porque estamos hablando del libro de la Torá, ¿no? Dice, no la Torá a lo mejor como la conocemos en el judaísmo, pero sí la Torá como, dice, primero se hizo la Torá y luego se creó al hombre. O sea, te está diciendo que es Matrix. Sí, claro, en este sentido sí. Claro. Sí, totalmente. Sí. Además, claro, eso liga porque de hecho la Torá, como la ley principal dentro del judaísmo concretamente, esta Torá ha tenido una traducción claramente dentro de un sistema religioso muy concreto y muy cerrado, que ha acabado en un dogma, digamos, ¿no? Claro, es que si tú lo miras como, si tú te lees la Torá como algo religioso, estás haciendo una programación negativa, leyendo unos textos tal como están, que lo que hacen es una programación negativa. Ahora, si tú eres un estudiante de Cábala y ves la parte metafísica o cuántica, por llamarlo de alguna manera, y sabes que eso crea realidad tal como se está explicando, hay que entender que si tú coges la Torá tiene una forma determinada, con unas líneas determinadas, y se escribe tal cual es. No se puede modificar. Pero tú cuando coges la Biblia, sabemos que la Torá, dependiendo de la época de los años, tiene como mínimo, ¿no?, unos 70 caracteres. Es decir, dependiendo del año, la misma palabra significa una cosa diferente. Entonces, a la hora de traducirlo a cualquier idioma, en cualquier época del mundo, la Torá se desvirtúa, con lo cual no tiene el poder de crear. Entonces, para que la Torá tenga el poder de crear, tiene que ser la auténtica, no modificada, y tienes que leerlo o sea, es decir, en el idioma hebreo, pero el más antiguo. O sea, tienes que aprender hebreo antiguo. No vale aprender el hebreo de ahora, que el hebreo de ahora no tiene consonantes, creo que son. Sí, da igual, es mucho más complicado el de ahora y no tiene que ver nada. O sea, la gente que está estudiando Cábala estudia hebreo antiguo y no por eso son judíos ni son de Israel. No, por supuesto. Sí. De hecho, en la Edad Media la Cábala vuelve a renacer en España, como el lugar donde realmente se estudia cabalísticamente. Es que en realidad hay un matiz que quizás yo a veces no hago y lo debería hacer, y os voy a decir cuál, a raíz de lo que tú acabas de explicar, Luis, tienes toda la razón. Y es que, de hecho, la religión estaría en medio de lo que sería la espiritualidad esencial que yo os he hablado antes y el dogma. Entonces, claro, ¿qué pasa con las religiones? Que serían como un poco el puente. Y hay hay aspectos de una misma religión que están más, eso también ocurre con el cristianismo, ¿no? Sí. Que está más relacionado con la tradición espiritual, y en cambio otros aspectos de la religión que van más enfocados al dogma. Y es verdad que eso ocurre, ¿no? Por ejemplo, yo os pongo a veces un ejemplo. En el caso de la religión cristiana, digamos, ¿no?, que es uno de los grandes monoteísmos
de Occidente. Si yo cojo la teología de la liberación, en esencia, la teología de la liberación está más relacionada con los aspectos esenciales de la espiritualidad del cristianismo originario, diríamos, Sí. que no con el dogma. En cambio, si yo cojo de la religión, pues determinados aspectos del catolicismo están mucho más relacionados con el dogma. Y eso ocurre. Es decir, a veces el trato que yo misma, y me hago la autocrítica, el trato, digamos, tan monolítico del concepto de la religión, pues tampoco no se puede hacer. Y en esto estoy totalmente de acuerdo, Luis. Me inspiró a raíz de lo que tú estabas diciendo. Hay un lado mucho más dogmático, mucho más de programa, y hay un lado de la religión, diríamos, que pretende, digamos, esta fidelidad, conservar o recuperar esta tradición espiritual auténtica que es anterior, en este aspecto. Y la Torá tendría las dos vertientes, diríamos. Claro. Bueno, o la cábala, digamos. Aquí siempre os decimos que vosotros investiguéis, estudiéis por vuestra cuenta, seáis libres pensadores y saquéis vuestras propias conclusiones a través de vuestro estudio. O sea, que no os dejéis convencer por nadie. Que nadie es Dios, que nadie tiene la verdad absoluta. O sea, es decir, esto nos ayuda a crear nuevas claves para nuevos pensamientos. Sí. Es decir, a nivel de filosofía, esto nos abre el poder seguir filosofando, ¿no? Sería la palabra. Totalmente. Y comprendiendo, digamos, y la palabra clave es lo que decís incluso cuando anunciáis la caja de Pandora. Somos libre pensadores. Es decir, somos gente que estamos entrenados e intentamos ayudar a todos a que se entrenen a pensar libremente. Que nadie... Además, pensar que esto va ligado con lo que comentaba antes yo. Es decir, la época de los maestros se ha terminado. Es decir, ahora, porque no debemos ser tutelados ya. Se nos está pidiendo de alguna manera desde la ley cósmica que aprendamos a ser soberanos. Por lo tanto, siendo un libre pensador, es cuando te conviertes realmente, te ayuda eso a convertirte justamente en un ser más soberano a todos los niveles. También a nivel espiritual. Por lo tanto, hay que investigar mucho, y también dejarse ser canalizado por el propio ser. Esto que nos ocurre a veces, que a mí al principio me costaba tanto de admitir, ¿no? Porque no me gustaba y ahora sí que ya me gusta, pero al principio decía, madre mía, ahora esta persona me está diciendo que esta sensación que tengo de que estoy diciendo cosas que exactamente no las he mirado antes de dar la conferencia o la charla o la clase, esto es estar canalizando, ¿no? Y esta palabra me sonaba no sé cómo, ¿no? Por mi formateo académico empedernido, pensaba, Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿No? Y bueno, poco a poco, la misma ciencia me ha ayudado a entender que eso es posible, ¿no? Y que realmente ocurre, ¿no? Nos ocurre. Pues eso también es una parte del conocimiento que vale la pena de no desaprovechar, ¿no? Y la reflexión de Luis. Y eso sí, pues voy a mirar a ver si lo consigo, Luis, este libro. Sí, luego te lo paso, no te preocupes. Yamila nos pregunta, hace poco consulté por sanación y me dijeron que tenía energía alien e implantes en el 7º chakra, ¿vale? No entiendo mucho. Me gustaría que me comenten un poco de qué se trata y qué hacer. Bueno, interpreto que al principio de la cuestión que planteas, ¿no? Interpreto que te dijeron que tenías capacidad, no sé si lo he entendido bien, de sanación, ¿no? O algo así. No, ella se fue a hacer una sanación. Ella se fue vale. Y entonces, imagínate, yo hago sanación pránica y cojo y le detecto que en el 7º chakra yo detecto una energía alien y que le han hecho un implante alien. Alien, claro. Sí, que además tú lo puedes detectar esto. Sí. Sí, perfectamente, ¿no? Quizás una pregunta más para Luis esta, ¿eh? Si quieres la contesto. Sí, contesta tú, Luis. Yo puedo igual dar una pista, pero contesta tú. Cuando la gente no está metida en el tema, os voy a hablar en algo que se pueda entender muy fácilmente. Nosotros somos energía. Y nosotros tenemos un campo electromagnético que le llamamos aura. Y unos puntos energéticos que se llaman chakras. ¿Vale? El chakra es un bombeo y depende de los segundos que va bombeando, crea nuestra realidad, nuestro cuerpo físico, hace que se nos vea. Entonces nosotros somos luz, irradiamos. A lo que se refiere el terapeuta que te ha estado mirando, que algo externo a ti, que los científicos rusos le llaman filamento crisis, unos filamentos grises, están absorbiendo tu energía. Como el terapeuta no entiende de lo que está hablando, probablemente sí lo entiende, pero no lo entiende, me refiero a un argot normal,
él te dirá, yo noto una frecuencia externa, o sea, una frecuencia de onda externa, que es un filamento gris que se te ha pegado, que te está absorbiendo una energía. Y además, si paso las manos, noto, vamos a decir, una condensación energética que ellos le llaman chip. O sea, es decir, como algo que te han implantado, que a través de ahí te roban la energía, pero eso está como haciéndote un programa en tus campos sutiles que te está robando energía. Es lo que te está dando a entender. Entonces, ¿cómo se quita esto? Bueno, cualquier tipo de terapia energética. La gente conoce el Reiki. Yo hago la sanación plánica, que es más completo. La nueva terapia, la LNT, la sanación universal. Hay muchos tipos de terapia energética. Otras más que también las hacen. Pero, por ejemplo, tenemos compañeros como Sergio Ramos, Sola Insa, Marta Puig, Endica Pramé, yo mismo sabemos quitar esas cosas, ¿no? Porque somos especialistas en terapias energéticas. Pero para mí no hay que ponerle mucho tema. Es decir, yo detecto que hay una condensación energética negativa y la elimino. Y la eliminas. Y luego energizo para que a donde había algo mal que se ha roto, vuelva a recuperarse esa zona. No le pondría yo como más intensidad a la cosa. Simplemente algo que se te ha pegado, que te está ensuciando. Tú vas por la calle andando y vas con ropa y la ropa se mancha y se ensucia. Pues tú vas con un globo áurico que de golpe y porra algo se pega y te ensucia. Pues hay que eliminarlo. En este caso lo que hace es que te absorbe energía y tiene una especie de programa que limita tus opciones a hacer cosas. Pero eso también habría que ver qué terapeuta te lo ha dicho, de qué manera te lo ha dicho y en qué contexto te lo ha dicho. Claro. Porque a lo mejor el contexto no es exactamente este. Pero más o menos genéricamente es eso. No, pero lo has contestado con mucho detalle, sí. Y es importante el dato que os ha dado Luis de la forma que lo han definido los científicos como estos filamentos, que se pegan, digamos que hacen como de filtros, que se pegan en el aura. Eso es importante, sí. Y para sacarlo, claro, de esto. Las terapias esenias también trabajan eso. Sí, también. Las terapias esenias también hay muchos tipos de terapias para sacar esto, exactamente. Estos implantes a veces parece ser que llevan también información, son códigos también, para absorber la energía. Sí. Pero bueno, al final, si tú te vas a hacer terapia, yo entiendo tres tipos de terapia. La terapia física o que tienes una contractura, ¿no? Vas a un osteópata, un quiropráctico o uno de TNDR. Luego está la terapia energética que trabaja los campos sutiles. Los campos sutiles. Y luego la biopsicoemocional. Y la biodescodificación. Por ejemplo, la hipnosis, la programación neurolingüística. Sí. Yo entiendo que si no entendéis o da miedo la energética, vayáis a la psicoemocional. O viceversa, ¿no? Más que nada porque a lo mejor no entendemos conceptos y para que te estén haciendo algo que tú a lo mejor tienes miedo, mejor no vayas. No vayas, sí. Es decir, para empezar, tienes que atraer una técnica que tú resuenes. Un terapeuta que tú resuenes. Normalmente las terapias todas son buenas y los terapeutas por regla general tienen una formación, con lo cual deberían de ser buenos, aunque sabemos que hay gente que no. Pero bueno. Pero son minoría cada vez más, porque la vida es muy selectiva en este aspecto. No, y que tú puedes hablar con gente, ver vídeos y quién te recomiendan, ¿no? Y quién está metido en el tema y quién realmente funciona en estos temas, ¿no? Y a partir de ahí ir a donde tengas que ir. Nosotros hicimos un programa hablando también de terapias y cosas así, que lo puedes ver porque ella se explaya y os cuenta muchas cositas dentro del mundo de las terapias, que yo también comento alguna cosa, para que podáis volver a esos vídeos de María Obiols, que hay un playlist y ahí encontraréis toda la información de vídeos anteriores. Antes de ir a la siguiente pregunta, María, ¿tienes algún evento, alguna actividad que quieras comentar antes de que se nos olvide? Es verdad, lo de las actividades. Sí, a ver, de momento para ya enfocar, porque ahora sí, recordaros, eso sí que es importante decirlo, recordaros que ya os he escrito a muchos de vosotros, pero también es verdad, pensaba decirlo hoy, que ahora ya en enero empezamos en Universalia el curso, el hecho, digamos, de que yo no voy como el curso académico, ¿no? Sino que voy con el año natural. Por lo tanto, un poco la estructura del curso nuestro es que empezamos en enero. Los cursos, digamos, los generales no duran todo el año, porque ninguna formación de la que damos dura todo un año, pero sí que un poco el orden el camino natural de formación, cuando se empieza por un curso general y se sigue por uno específico, ¿no? Los específicos se hacen entre verano y otoño, y de enero a junio hacemos los cursos generales, los dos que impartimos, el curso de Nuevo Paradigma Científico y Despertar Consciente, y el curso de Relaciones, que son los dos que imparto. Entonces, recordad que
deciros que ahora ya prácticamente está todo lleno, pero sí que queda alguna plaza en uno de los grupos que hacen formato del curso general, de los dos cursos generales, que hacen formato entre semana. En el de Nuevo Paradigma es entre semana, donde que nos vemos una vez a la semana, y donde quedan alguna plaza, no muchas, pero alguna, y después quedan plazas todavía para el curso de relaciones, que este año sí que lo voy a hacer solamente en formato de fin de semana, el de relaciones, y quedan plazas todavía, en este sí. Deciros esto, eso es importante Yo quiero recordar, ahora, si te queda algo, ahora lo dices. Sí. La gente que nos estáis viendo, tanto en YouTube como en Facebook, siempre hay una pestaña de ver más. Y ahí está todo el texto de lo que vamos a deciros ahora, de los enlaces, de la web, del WhatsApp, del correo, enlaces para apuntarse, está todo ahí. O sea, porque lo digo, le dais un clic y ya entráis directamente y podéis ver la página web. Entonces, recordaros que en aulaspandora.com, y tenéis aquí el enlace, como os he dicho, en YouTube y en Facebook, hay 2 ciclos formativos que podéis verlos durante todo el año en webinar. Sí, eso también es lo que iba a decir ahora. En formación online. Es decir, son 8 horas cada formación. El primer ciclo, formación del nuevo paradigma científico y despertar de la conciencia. Primer ciclo, ¿no? Que ya lo hicimos hace una temporada, pero es el mismo curso que tú lo puedes estar haciendo. Son 4 ciclos. El primero y el segundo lo podéis encontrar en Aulas Pandora para la gente que es de fuera y lo podéis hacer durante todo el año. O sea, es decir, y tenéis pues unos meses para poder verlo. Luego deciros, me voy un poquito más abajo, para apuntarse en la lista para llevar a María Ubiols a eventos en América, y tenemos aquí un listado de Colombia, de México y de Argentina de las personas con las que os tenéis que apuntar si queréis que María vaya a esas ciudades u otras, ¿no? Pues lo vais dejando y nos lo vais diciendo. Si alguien en España quiere hacer un taller de fin de semana con María y reunirse un grupo de 20, 30 personas, también podéis llamarla para que ella pueda llegar un fin de semana que tenga libre a vuestra localidad en España. Pero tienen que ser grupos grandes, no pequeñitos, porque si no, no llega para gastar. Esto de los grupos, Luis, eso es verdad, porque incluso lo he comentado con gente que me ha llamado por teléfono para este año. Para este año sí que lo tengo ya muy lleno y no podré desplazarme, si hacéis esto que dice Luis. Pero sí que queda, digamos, abierto para el año 2021. Vale. Es decir, para el 2021 queda abierto. Este año ya no es posible. El calendario está todo muy estipulado, no se puede. Pero sí, lo que pasa que sí, lo que quería decir respecto a los cursos online. Sabéis que la mayoría, y también lo he hablado con vosotros, pero si hay alguien que se anima, aquí también queda alguna plaza, es que la gente que hace primer curso, primer ciclo y segundo online, que son los que se pueden hacer, y después quiere seguir con los presenciales, la gente que habéis hecho online los primeros, haréis los presenciales en otoño. Es el otro paquete que yo tengo para ofrecer, está marcado en la web, es decir, con fechas y todo. Tenéis 3 fechas de otoño que estarán dedicadas a la gente que ha hecho el primer ciclo y el segundo presencialmente. Yo lo he hablado con todos los que estáis matriculados, pero si queréis animar a alguien más, queda alguna plaza todavía para hacer esto. La mayoría estáis destinados que os habéis matriculado no hace mucho, bueno, hace algunas semanas ya. Yo os he creado un grupo para otoño, y hay alguno que sí, que hará online y se integrará en el grupo de antes de que termina en verano, pero son gente que están matriculados que llevan mucho más tiempo, y que por diversas razones no podrán asistir al primero y el segundo online, presencial, y lo harán online. Como os digo, tanto en Facebook como en YouTube tenéis los datos de ella. Universalia.info, la página web, que ahí podéis hacer las suscripciones. Y luego tenéis varios correos, universalia@universalia.info. Y luego tenéis la dirección donde se hace la formación, en calle Pompeu Fabra, en San Fruitós del Vallès, Barcelona. Y tenéis un número de teléfono de contacto por si queréis también contactar con María, ¿vale? Para temas ya bastante serios. Y recordaros que del 2 al 8 de marzo tenemos las jornadas online de conciencia cuántica aquí en Aulas Pandora, en Caja Pandora. Y hay una versión que es gratuita y una versión que es de pago, y que os podéis también suscribir a la de gratuita, por ejemplo, ¿no? Y estará también María Ubiols, igual que Yolanda, igual que muchos de nuestros amigos también en este congreso, con una conferencia temática que en algunos casos también son talleres. O sea, conferencia taller o conferencia sola, pero
de un tema que no está en online, vamos a decir, en YouTube, En YouTube. y que es formativo, por decirlo de alguna manera, formativo porque te enseña, ¿no? O sea, porque te está dando unas herramientas de algo o un conocimiento de algo. Entonces, los que se quieran apuntar, pues también tenéis el enlace aquí de jornadas de conciencia cuántica. Para no aburriros, vamos a pasar ya otra vez con las preguntas. Vamos a seguir un poquito más. Tenemos a Antonio Juan Manzano. Dice, buenos días, soy Antonio de Sevilla. Pregunta, ¿es la reencarnación y el llamado túnel de luz una mentira o ilusión más de lo que controla la matriz de la Tierra? Vale, a ver, sí, voy a responder allí. A ver, la reencarnación y el túnel formaría parte del mismo paquete. No es que sea una mentira. Es decir, digamos, lo voy a decir en términos un poco de lo que he anunciado antes. Esto ha tenido, para decirlo así, un ámbito de realidad. Y este ámbito de realidad que ha tenido, pero que se está ya cerrando, acabando, terminando, por no decir que se ha terminado totalmente, ha sido, mientras ha tenido esta realidad, ha sido en el ámbito de lo que hemos llamado muchas veces la matrix espiritual. Es decir, el encierro dentro del ámbito también de nuestro ser cuando ha abandonado el cuerpo de carbono. Es decir, hemos sido introducidos en una especie de rueda en la que, digamos, para convencernos de volver, pues pasábamos por un túnel, etc. Y yo lo que llevo diciendo un tiempo, concretamente cuando la gente me pregunta sobre el tema del túnel, del famoso túnel, es que vuelvo a dar la respuesta desde esta soberanía que acabo de hablaros desde hace un momento, ¿no? Que es que no se trata de que nos obsesionemos con el túnel, de si vendrá alguien y tengo que pasar por el túnel, etcétera, y qué me van a decir, y si tiene que ser un túnel blanco, el correcto, o un túnel negro, etcétera. No, es decir, yo creo que, y estoy convencida, vaya, de que la forma de enfocar todo esto es, de alguna manera, trabajar ya en nuestra vida actual, desde nuestra condición actual, nuestra vibración, para preparar lo que yo llamo un buen tránsito. Porque en realidad lo que va a ocurrir ahora es que cada vez van a aparecer menos túneles y menos historias, sino que nuestra vibración va a ser lo que nos asigne, digamos, nuestro destino. ¿Entendéis? Porque esta matrix, digamos, está abierta ya. Ya no estamos en un planeta en cuarentena, sino que está abierto todo esto. Entonces, en este sentido, lo que sí que había sido una realidad, ahora dejará cada vez más rápidamente y de manera más acelerada de serlo. Es verdad que esto será vivido como un tránsito individual, por supuesto, y que dependerá todo de nuestra frecuencia. Pero esto también está ayudado y estimulado por la Tierra, por el avance de la Tierra en su proceso de ascensión. Ascensión quiere decir aumento de frecuencia, salto en su frecuencia, y será sostenido y ayudado por la ley cósmica. Ley que podemos ya empezar a vivir aquí. Ley que podemos empezar ya a ejercitar aquí. Ley que de alguna manera nos conduce a la soberanía de nuestro ser. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con túneles, todo lo que tiene que ver con rueda de samsara, con reencarnación, etc., todo eso tiene que ver con lo que yo llamo el tutelaje o la tutoría. La época del tutelaje, de la tutoría de los maestros, que es una época ya que se va acabando, se va cerrando. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos recuperando la soberanía no de una parte de nuestro ser, sino de todo nuestro ser, que va ligado con las cadenas de ADN, con todo lo que hace un momento hablábamos, con todo este conocimiento que Luis estaba poniendo en solfa, que es necesario para la recuperación de toda la soberanía de nuestro ser. Entonces, estos debates está bien conocerlo, pero pensad que esto ya cada vez más formará parte de una experiencia que la vamos a dejar de lado. No digo en el pasado porque en el mundo, digamos, al que pertenecemos no hay tiempo, pero sí que es una experiencia que ahora sí que la vamos a
ir aparcando, dejándola, abandonándola, porque ya no es la dirección que está tomando nuestro ser, ya no es la dirección que está tomando nuestro ser, por lo menos por buena parte de nuestra humanidad. El que hace la pregunta es sospechoso de que ya no es un mundo, por el enfoque de la pregunta justamente, no es un mundo ya que le pertenezca. Fijaos, también va muy bien fijarse qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos inquieta o nos motiva en un sentido positivo, qué preguntas nos hacemos. Porque en función de las preguntas que nos hacemos podemos autoubicarnos dónde estamos, en este sentido. Y esa pregunta pues es un buen señal. Es decir, ¿será esto todo una mentira? ¿No? Bueno, no exactamente una mentira, pero sí que es una realidad que ya se va, digamos, disolviendo. Acordaos de que realidad es distinto de lo real. Todo es real y realidad es el área que aparece a nuestra conciencia. Diríamos, es la zona de nuestra conciencia, pero en realidad real lo es todo. Un sueño también es real. Una pesadilla, decimos, no es real. Sí, es real, claro que lo es, pertenece a lo real, pero aparece a nosotros en forma de realidad, porque no todo lo real es pesadilla. Lo real está configurado, afortunadamente, lo real está configurado por muchas más cosas, muchos más seres, áreas, zonas de existencia, etc. La realidad es una zona, podríamos decir que la realidad es una zona de existencia. Por lo tanto, túneles, ruedas de samsara, reencarnaciones, etcétera, esto ha formado parte de una zona muy concreta de existencia. Pero esta zona de existencia ahora la vamos a traspasar, la vamos a trascender. Vamos a ir más allá de esta zona de existencia, ¿vale? Por lo tanto, ya no es como si un niño pues dice, mira, pues ahora no voy a jugar solamente en el patio de los pequeños, sino que como ya soy un poco ya más mayorcito, voy a cursar un año en el colegio que ya me dejarán jugar en el patio de los mayores. Pues un poco verlo en este sentido, ¿no? Otro símil así, simplificando mucho el tema, es que cuando la gente dice quiero salir de Matrix, es decir, tú sabes que estás en Matrix, tomas conciencia que estás en Matrix. La forma de salir es en el momento que ya no te manipulan porque ya sabes que estás jugando al juego. Exactamente. Entonces ahí ya no pasa nada malo. No, exactamente. Porque ya estás dentro del juego, pero sabiendo qué personaje eres dentro del juego. Sabiendo el personaje que eres del juego. Entonces tú puedes hacer que no te afecte. Que no te afecte. Porque ves que eres un actor. Porque ves que eres un actor, correcto. Esto ya es una forma de salir muy importante de la Matrix. Totalmente de acuerdo. La conciencia de juego. A veces yo les digo, hay una estratagema pequeña cuando a la gente, a veces caemos en la preocupación, ¿no? Y digo, bueno, cuando os pase esto, yo les digo mi truco. Vuelvo a recordarme a mí misma, no imaginarme, porque se trata de algo muy real, que forma parte de la realidad nueva, diríamos, ¿no? Vuelvo a hacerme recordar a mí misma que todo es un juego o que todo es un sueño. A mí me va muy bien el tema sueño, ¿no? Y en el momento que vuelvo a convencerme de esto, de que esto que estamos viviendo ahí es un sueño y que yo además les digo, es un sueño que si os fijáis, la única diferencia que hay con el sueño, o la diferencia más importante que hay y que lo distingue realmente del sueño de la noche, es que el sueño de durante el día, que es sueño igual, tenemos la sensación que tiene más continuidad que el de la noche, porque el de la noche es más como discontinuo, que eso también, si os habréis fijado, está cambiando, porque los sueños de la noche, curiosamente, están ganando en coherencia también, últimamente. Pero bueno, todavía hay una especie, un poquito de diferencia, ¿no? Si os imagináis esto, os lo recordáis a vosotros mismos, veréis que aquella preocupación pierde fuerza, pierde trascendencia. Te dices a ti mismo, pero si eso es un sueño. Y en la medida que pierda trascendencia la preocupación, se va arreglando. Porque el que lo complica todo es la mente. La mente, esta mente que hablamos de mente inferior, es decir, no la mente mayúscula, sino la mente inferior. Esa lo complica todo. A mí me está pasando una cosa últimamente, sobre todo con la agenda y con el tema de organizar el tema práctico, que la mente empieza a dispararse y dice, ay, aquí, claro, eso me va a coincidir. Y yo lo que hago, cállate, le digo, cállate, dejemos pasar de esto. Si no hago nada más, solamente decir que se calle, se arregla.
resulta que se me va arreglando, ¿no? Es decir, y aquello que parecía que iba a coincidir, pues cambia de día. Me llama la persona y me dice, oye, no, es que me va mejor que vengas esta otra fecha, que es la que a mí me va bien. Os lo juro que esto últimamente me ha pasado como 3 o 4 veces. Pero hay que acallarla, decirle, cállate, que ya lo van a arreglar. Si queréis, decid, como todavía somos un poco pequeños, decid, ya lo arreglarán estas frases, ya lo arreglarán los de arriba, ¿vale? Bueno, estos de arriba que decimos así, ¿qué son? Es la ley cósmica. La ley cósmica, si funcionamos según la ley cósmica, veréis que el universo, nuestra parte, nuestra zona del universo, empieza a volverse para nosotros simétrica. Y es aquello que os dibujaba yo un día en un folio, que os decía, para ir desde este punto a este, no hay que hacer nada, simplemente la hoja se dobla. El universo se vuelve simétrico. Y eso es lo que ocurre cuando frenamos la mente. Esos son experimentos realmente reales, vividos. Pues la gente que estáis por Bogotá, por Colombia, tenéis ahí a Claudia María Castel, lo digo porque si queréis hablar con ella para apuntaros para si conseguimos dentro de un año poder llevar a María, ahí la tenéis. Y si no, también por ahí supongo que estará Nora Belmont y nada. Por aquí te dicen que qué bonito acento catalán tienes. Bueno, eso sí, descarado. Les digo, yo también soy catalán, nos gusta mi acento. Luis también es catalán. Lo que pasa que él... Castellano parlante. Él tiene ventajas en esto, tiene enchufe. Yo no tengo tanto enchufe. Puedo imitar el acento. Pero lo sabe hacer, A veces para reírse un rato lo hace. Y me dice, ha venido Dolors. Y ha dicho. Ha venido Dolors. Exactamente. Ahora lo he dicho, me ha salido un gallo, pero bueno. Es catalán igual que yo, pero de los que tienen enchufe. Nosotros somos catalán de Barcelona, que somos más independentistas. Es decir, hablamos lo que nos da la gana. Exactamente. Hablamos y hacemos lo que nos da la gana. De hecho, esto, aquí no somos de una manera, pero de hecho esto yo ya hace tiempo que digo que es aplicable a toda Iberia. Sí. Iberia es una península que todo Dios hace lo que le da la gana, en el fondo. Yolanda me dice, es que tú eres nórdico, digo, ¿verdad? Soy del noreste, perdón, de la península ibérica. Claro que somos nórdicos. Claro. Somos la Suiza de la península ibérica. Dice. Ahí está. Sí, exactamente. Sí, pero somos la Suiza. Bueno, te iba a decir, no tenemos lo mismo que el papado que tiene, te iba a decir todo el tema metido en Suiza, pero bueno, tenemos Andorra, que es lo mismo. Sí, más o menos es un símil. Es un símil, exactamente. Bueno, hay que hacer un poco de humor, familia. Sí, reíros mucho. Yo con este señor me lo paso muy bien porque río muchísimo. Se puede hablar de cosas, como habéis visto, ¿no? Muy serias, y muy trascendentes, si queréis llamarlas, ¿no? También para algunas de ellas hacerlas más intrascendentes, ¿no? Pero desde el humor, desde la risa, desde el juego. Eso es muy importante. Porque ahí es lo que decimos, es lo que hemos repetido tantas veces. No vamos a ninguna parte, famoso que dio en el clavo el amigo Emilio Carrillo, ¿no? Cuando dice, no os apuréis que no vamos a ninguna parte, ¿no? Lo que se trata es vivir las cosas desde otro punto, ¿no? En cuanto a lo que llamamos salir de la Matrix, quiero decir, ¿no? Tenemos a Ramón, que nos dice, buenos días desde Venezuela. Mi pregunta es, ¿por qué hay zonas específicas en el globo terráqueo donde aparecen más los ovnis? ¿Por qué hay zonas? Sí. Bueno, también estamos con lo mismo. Es un tema energético, es decir, estoy pensando como sospecharéis algunos que no es el único sitio, pero en la montaña de Montserrat, por ejemplo, ¿no? Es decir, claro, estos sitios, estos puntos de la Tierra, que son puntos que a nivel de frecuencia tienen una frecuencia alta, ¿no? Mucho más alta que la media del planeta, en algunos puntos incluso dentro del mismo sitio, ¿no? Porque en Montserrat también hay una variación muy grande en frecuencias, ¿no? Dentro de la misma Montserrat. Entonces, ocurre que también son zonas que se pueden llamar, con esta palabra a mí me ayuda a entenderlo, ¿no? Interseccionales, ¿no? De intersección, porque son en realidad lo que lo llamarían los físicos portales. Entonces, en este aspecto son zonas facilitadoras, para que, fijaos, ¿para qué? Para que estas naves, estos seres, etcétera,
que también entre ellos no es un mundo, por supuesto, monolítico, sino que es muy cambiante, ¿no? Porque hay de muchas frecuencias distintas, etcétera, puedan de alguna manera estos seres aprovechar esta energía para manifestarse. En realidad, yo lo dije me parece que esto lo hablamos un poco, lo que voy a decir ahora, en el último vídeo, que fijaos, en la mayoría de los casos, no todos, pero la gran mayoría de estas naves que nosotros decimos que llegan, no llegan a través del viaje longitudinal. Eso es rarísimo en ufología, digamos, ¿no? Sino que eso, claro, eso es lo que nos ha ayudado a entender la física, justamente. Sino que en realidad este llegar es un tema de manifestarse y se manifiestan a través de las frecuencias. Entonces, para llegar a la Tierra, claro, lo que buscan son, para este llegar que decimos, que no es a través del viaje longitudinal, ni del desplazamiento en el sentido de distancia mecánica, ¿no? Tal como lo vivimos aquí también, ¿no? Sino que es un manifestarse según la frecuencia. Entonces, estas zonas son, diríamos, más facilitadoras para que esto se pueda producir. Facilitan este viaje singular. Bueno, singular desde nuestra perspectiva. Realmente donde hay lugares de poder, sobre todo donde suele haber magma, es decir, muchos volcanes, y pues casi todas las entradas al mundo intraterreno y sobre todo también mucho en el mar, realmente se ven en todas partes. Lo que pasa es que nosotros no estamos todo el día con el móvil esperando a ver si los vemos. Esperando, exactamente, sí. También hay que entender una cosa. Yo, por ejemplo, veo cosas que los demás no ven. Y dices que eres especial. No, me refiero a la gente que tiene una conciencia determinada. Exactamente. Detecta ciertas cosas que la mayoría de gente normal no detecta. Yo estaba con Antonio Tirado, que tú también lo conoces, amigo nuestro. Estábamos con Grace, su pareja rusa, y estábamos la Yolanda, y nosotros cuando estábamos viendo una nave nodriza encima de la playa en Badalona. Yo le pregunté a gente que iba andando por la calle y veían nubes. Claro, es esto. Esto pasa muchas. A mí me ha pasado muchas veces. La gente ve una nube. Yo me acuerdo un día, no sé si lo viste, que fue descarado. Resulta que en TV3, en el apartado del tiempo... Así que salió aquella nave nodriza gigante. Pero gigante. Y yo me reía, de verdad, cariñosamente. Sí, sí. Porque cuando lo vi, el tío no había hecho todavía el comentario. Porque el tío mostró la foto y dije, fíjense ustedes en esto. Y yo pensé, en aquel momento pensé, a ver qué va a decir el hombre este ahora, ¿no? Efectivamente, no habló de lo que era realmente, ¿no? Que era una nave, eso, nodriza gigante, pero gigante. Y el tío va y dice, ¿ustedes no dirían que esto se parece a una nave? Sí, lo dijo. Y lo dijo así, Dice, yo es que de verdad, todavía me río ahora cariñosamente. No es para burlarme, ni muchísimo menos. Pero dije, madre mía, hay que estar ciego, para decir esto. Y el tío lo iba repitiendo, decía, es que realmente ustedes, para convencer a la gente que se parecía, no que no era, Jamás en la vida se le ocurrió decir, estos señores, es descarado que es una nave, ¿no? No, parecía, no pueden, pero no pueden, que el parecido decirlo. era tan increíble el parecido, Es decir, y tú dices, bueno, es alucinante, ¿no? Sí, no se puede, hay una barrera. Estoy escuchando en el chat y nos decían que si los catalanes teníamos la sangre diferente y esos normalmente son los vascos que tienen RH negativo. Pero se ha hablado de otro tipo de sangre que también tiene la humanidad y tiene que ver con algo extraterrestre. ¿Tú sabes algo de eso, de los tipos de sangre? Sí, bueno, a ver, no diferente, no. Lo que sí que puedo decir, y eso estoy en ello de investigarlo, sí, es que no los catalanes tenemos la sangre distinta del resto, sino que más bien lo que hay que decir es que toda la gente de Iberia tiene un parecido en la sangre. Es decir, tiene un ADN común, una parte del ADN, una parte voy a decir, común. Más bien es esto. No es que tengamos los catalanes una sangre distinta, sino todo lo contrario. Es decir, yo iba a decir ahora en Atlántida, en Iberia, que es una historia larga la de Iberia, sé que muchos me habéis pedido un vídeo de esto, y eso os lo he permitido y algún día lo voy a hacer. Pero quiero tener más información todavía sobre esto. Hay un ADN, una parte de nuestro ADN que es común, porque hay una historia común. También hay una historia de diversidad, por supuesto, pero la historia de diversidad es más reciente. Es que dicen que el RH negativo, la sangre esa, apareció de golpe, ¿no? Sí. Y es lo que se le atribuye a los vascos. A los vascos, esto es verdad. Y es un dato que está ligado con esto también, Está ligado con esto.
Bueno, pues cuando tengamos más datos hablaremos del tema, aunque aquí tenemos a Nexus, que también es ponente en Caja Pandora, y él tiene datos, que un día nos hará un especial, a ver si curras. Tenemos otra pregunta de Gustavo Adolfo Vázquez, dice, María, ¿piensas que la humanidad está lista para dar el salto cuántico que se percibe ya debemos dar? Yo pienso, a ver, lo voy a matizar, pero sí, a veces me llaman por esto que voy a decir, me llaman optimista. Es que María es muy optimista, ¿no? Hay una amiga encantadora que siempre me lo dice, ¿no? Dice, es que tú eres muy optimista. Una persona, una gran terapeuta que me dice siempre esto, ¿no? Y tiene razón, pero a mí me alegra cuando me lo dice, ¿no? Y yo lo que sí que estoy convencida es que hay una parte importante de la humanidad que está completamente preparada para hacer para pegar. No, quizá no toda la humanidad, ya me refiero cuando digo humanidad a la gente que realmente se la puede nombrar como humanidad, que humanos, no humanoides, sino humanos, con todo mi respeto a nuestros hermanos humanoides, ¿no? Pero los que sí que tenemos ADN humano, de 12 cadenas, ¿no? Quizá todos los que nos podemos llamar humanos no estén todos preparados, pero sí que hay un número muy grande de personas en este grupo que sí que está preparado, que sí que ya está preparado. Y es un número que no es significativo, es lo que podemos llamar una minoría que hace una gran mayoría, ¿no? Es decir, es un número, una masa crítica muy significativa que sí que está completamente preparada. Cuando nos dicen que no estamos preparados, no es cierto. No todo el mundo quizá, pero hay muchos que sí. Yo estoy totalmente convencida. Vamos con la siguiente. Y no me importa que me llamen optimista. Es mejor ser optimista. Exactamente. Y reírse. Y reírse, sobre todo reírse. Es que se crean endorfinas. Otra también es hacer el amor. También os lo recomiendo. Que también crean endorfinas positivas. Orlando Vieira nos pregunta, ¿cuál es la función del inconsciente? Madre mía. Buena pregunta. ¿Cuál es la función del inconsciente? Marearte. Sí, yo creo que esto es a veces cuando es curioso, porque me ocurre últimamente ya bastante una cosa que es también, y voy para responderte, que también es significativa, pero cuando pienso en el concepto inconsciente, ¿no? O la idea de inconsciente, cada vez la encuentro más una realidad, valga lo que he explicado hoy al principio, una realidad, no lo real, sino una zona de lo real que llamamos realidad, pero que pertenece, cada vez veo que pertenece al viejo paradigma, todo el tema del inconsciente. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, que justamente de lo que se trata es cada vez que vamos avanzando, ¿no? Se trata de que hagamos más consciente cosas que habían permanecido en el inconsciente. Bueno, una función que había tenido, si quieres, se puede entender así, importante que había tenido el inconsciente, pero que yo veo ahora desde la perspectiva actual cada vez más, me ocurre, que lo veo como una cosa de vieja conciencia, como un elemento, una realidad, dicho claramente, de vieja conciencia, y eso es lo que pasaba, es que el inconsciente era, digamos, el espacio de la mente en el que metíamos todo aquello que nos podía perjudicar, todo aquello que no queríamos ver, porque en realidad teníamos este cuarto, este sótano, algunos hablaban del inconsciente como un sótano, un desván, una especie de espacio recluido, ¿no? Para que pudiéramos albergar allí todo lo que no nos es útil para la vida, o que pensábamos o que sentíamos desde algún lado de nuestro ser que esto no nos era útil, ¿no? Y que de alguna manera nuestro ser lo relegaba en este espacio, ¿no? Por lo tanto, resumiendo, habría tenido una función de protegernos, de proteger el inconsciente. Pero hoy se trata un poco de hacer el camino a la inversa, ¿no? Es decir, se trata de abrir el desván, ¿no? De abrir el sótano a ver qué hay, ¿no? A ver qué encontramos allí dentro. Porque en el mismo desván ocurre lo que ocurre muchas veces, que cuando vamos físicamente, es una metáfora totalmente, digamos, que pertenece a la realidad también. Cuando vamos a un desván o a un sótano en el que se han guardado cosas durante años, encontramos pequeños tesoros, si os fijáis, ¿no?
Hombre, mira, aquella fotografía que no encontraba y resulta que está aquí. Aquel libro que me había hablado mi abuela o mi abuelo o mi padre y resulta que no encontrábamos y está en esta cajita. Además, aparece dentro de una cajita adornada, bonita del tiempo, de tiempos pasados, pero que lo recuperamos como un pequeño tesoro. Pues un poco con el inconsciente está ocurriendo lo mismo. Es el desván. ¿Por qué existe el desván o el sótano? Bueno, pues para guardar cosas de todo tipo y muchas de ellas cosas que decimos no las queremos tirar, pero las guardamos porque ahora no, en aquel momento nos podían hacer daño, digamos, nos protegíamos de alguna manera de ellas. Y ahora se trata de seguir el camino contrario, es decir, se trata de abrir el desván y ver qué hay en este aspecto. Vamos con la siguiente pregunta. Yo creo que vamos a cerrar aquí ya, llevamos 1 hora y media y se tiene que ir. Madre mía. Si hacemos esta última, pues ya se tiene que ir corriendo. Ya me voy. Sí. Hola, nos dice Cristina, hola. Si está en la Matrix, ¿se puede modificar todo? ¿Se puede cambiar? ¿O cómo sería? ¿Se debe cumplir sí o sí todo lo que está codificado? Si debe... vale, es una pregunta... Sí, Trampa. sí, ya entiendo. Es una pregunta fuerte, trampa o fuerte o como la llames, ¿no? Es decir, claro, el planteamiento que tú haces sería muy fatalista, ¿no? Y de alguna manera, yo entiendo, es buena pregunta, ¿eh? No es que yo critique la pregunta ni mucho menos, ¿eh? Lo que pasa que para responderla, diríamos, pienso que es lo que corresponde justamente a la realidad, que la Matrix, en la Matrix no se agota nuestro potencial. Ahí está la clave. Por más Matrix y codificaciones que se hayan hecho, desde lo que hablamos antes a partir de este libro, determinadas informaciones que pueden estar contenidas ahí para de alguna manera limitar nuestro potencial está demostrado que no ha desaparecido. Por lo tanto, si nuestro potencial no ha desaparecido, puede decir que podemos evitar de que se cumplan determinadas cosas que habían sido codificadas. Es el tema un poco de las profecías, que a veces se habla. Se dice como verdad, y yo estoy convencida que va la cosa por ahí, que las profecías no están escritas ni pronunciadas para que se produzcan de una forma fatal, sino que de alguna manera están pronunciadas para que podamos tener la información y algunas de ellas poderlas burlar, poder hacer que no se acaben cumpliendo justamente. La profecía nos marca un ámbito justamente de la posibilidad no manifiesta. Nos señala un área de esta posibilidad que decíamos antes no manifiesta. Entonces, ¿cómo podemos a partir de ahí manifestar cuando la profecía pues no es muy buena? Pues cómo podemos manifestar algo que sí que sea positivo para nuestras vidas y que nos ayude a crecer, ¿no? Digamos, avanzar. La palabra crecer yo también a veces la cambio, porque en realidad se trata no tanto de crecer de la idea de que no somos nada y vamos creciendo, sino que lo que vamos haciendo es recuperando a nuestro ser, en este aspecto. Crecer en el sentido de recuperar nuestro ser auténtico. Bueno, ¿qué hacemos, Luis? Estoy viendo a la gente que quiere más. ¿Quiere más? Hacemos otra, pues, ¿no? Otra y lo dejamos, va. Bueno, aquí hay una que están insistiendo bastante con el tema, tiene que ver de la raza siriana o la gente de Sirio, que tiene que ver con la gente de la Tierra, los que vienen de la constelación de Canis, ¿no? O sea, si son gente que han venido acá, somos nosotros, gente que ha venido de fuera a manipularnos. Exactamente qué pasa con esta gente de Sirio. A ver, Sirio, lo que yo no soy especialista en razas, pero lo que os puedo decir de Sirio, que justamente que me han llegado cosas últimamente, y hasta donde yo he podido atar cabos, ¿no? Sirio es importante porque parece ser que de ahí proviene, digamos, una parte importante de nuestro ADN que quiso ser recuperado, digamos, este ADN, patrimonio, digamos, de la humanidad, y que en su momento se perdió, ¿no? A partir de, digamos, cuando el hombre de Elfos fue degenerando, digamos, a través del proceso de Atlántida, etc. Entonces, eso quiso recuperarse y Sirio allí intervino, cedió una parte de sus almas, una parte del material adínico
que llevaban algunas almas de Sirio. Y que hay un dato muy importante, sí que yo he encontrado información en diferentes fuentes, digamos en relación con lo que acabo de decir, ¿eh? Y es que Sirio, se puede afirmar de esta forma, Sirio supervisó toda la manipulación, llamada manipulación así, Anunnaki. Es decir, el experimento, buena parte por lo menos, del experimento Anunnaki fue supervisado por Sirio. Otro dato que puede ayudar a responder a la pregunta, a la cuestión de la relación que tiene Sirio con la Tierra y con la gente de la Tierra. Sirius astrofísicamente, y eso incluso lo admite la astrofísica convencional, Sirius es el padre de la Tierra. Concretamente, la Tierra, el Sol de Sirius es un sistema trinario, se dice que es binario, pero en realidad parece ser que es trinario. La Tierra vemos se pueden llegar a ver 2 soles, pero se sospecha que es un sistema trinario. Y entonces la estrella a partir de la cual nació la Tierra es la estrella de Sirius. Sirius B, concretamente, si no voy equivocado, es Sirius B. Por lo tanto, es como si dijéramos el origen natural de la Tierra, Sirius. Y por eso es tan importante como sistema estelar. Ahora llevo y la lío. Es importante. Eso es la parte que yo más o menos he podido atar cabos, pero yo no, quizá Luis os puede decir otras cosas o de esto. Yo complemento porque no tiene que ver de esto, con porque no soy especialista en razas, en origen de sitios. No, yo tampoco. Yo solo quiero hablar de Sirio B, que fue descubierta antes que la ciencia oficial por una tribu africana, los dogones. Ah, sí, es verdad. Y los dogones hablan de unos seres acuáticos que vienen de fuera, de Sirio B, y les enseña cierta agricultura, ciertas formas de manejarse, pero por un lado también se los comen. O sea, por un lado les enseñan agricultura y les enseñan a evolucionar, pero hay algunos de aquellos que desaparecen parte de la población de los dogones. Ah, sí. Entonces, en parte, eran... Y de Sirius B. Eran de Sirius B. Entonces, ellos cuentan que les habían dado tecnología y les habían ayudado a avanzar, pero algunos de ellos eran caníbales. O por lo menos comían humanos. O comían humanos, sí. O sea que eso este dato no lo sabía. Tenía esas dos vertientes y la verdad que cuando bajaban los de Sirius B, allí los dogones solían esconderse. Es lo que decían. Entonces, yo ahí lo dejo. Es una historia. Una historia contada por los dogones, un pueblo africano. Un pueblo africano. Entonces ahí, bueno, que cada uno piense lo que sí que es verdad, en relación a lo que acabas de decir, Luis, que hoy nos llega otro tipo de información por otras vías que pone de relieve que cosas que ha descubierto la astrofísica habían sido descubiertas por poblaciones autóctonas de la Tierra, como los dogones. Yo los dogones no sabía concretamente que habían tenido esta historia, ¿no? Pero hay otra historia que tiene que ver con los vascos, que dicen que el pueblo vasco o el pueblo del norte de la península ibérica eran gente de Vega. Sí, eso sí que lo sé. Eso sí, yo lo explico en una de mis sesiones. Que ahí puede estar lo del RH negativo. Sí, puede. Eso es lo que tengo que acabar de ver, porque sí que es verdad. Incluso te voy a decir más. Mira si es fuerte esto. Tienen el origen en Vega, y en Lira y concretamente en Vega. Sí, Lira y Vega. Vega, concretamente. Pero es que, y aquí es el vídeo que quiero hacer de Iberia, va de todo esto. Pues no lo suelte. No lo voy a soltar. Porque no lo suelto porque en relación no lo suelto. ¿Te va a romper el vídeo? Lo dejamos. Pero hay una... Me va a romper el vídeo. No, pero hay más cosas que hay que ver con esto. Hay un tema, estrella, que no lo voy a decir, que tiene que ver, que es una bomba. Es una bomba. ¿Sí? ¿Veis que tiene que ver... ¿Ves el siguiente vídeo? Es una bomba. El siguiente no tengo pensado el tema, que también me lo está pidiendo mucha gente. El segundo vídeo pero enero, después. Para febrero. Para febrero. Primero hacemos un vídeo de un tema que ya os comunicará Luis. No puedes decirlo, si quieres el tema. Sí, el tema sí, lo puedo decir ya. Va a ser un tema que va a tener, porque mucha gente me lo está pidiendo, va a tener que ver con la meditación, con la peculiar, digamos, manera de que a veces me dice la gente, utiliza la palabra peculiar, cuando me dice, tú tienes una manera peculiar de entender la meditación. Entonces voy a hablar un poco más de esto porque me lo han pedido. Las mentes, o sea, la relación de las dos mentes, la superior y la inferior, que hemos hecho ya algún vídeo, pero esto relacionado con la meditación, que hay mucha gente que está muy interesada en esto, lo vamos a hacer. Y más adelante queda pendiente que yo también hace tiempo que quiero hacer sobre Iberia, lo que hemos venido llamando España,
digamos, mucho más recientemente. Y Iberia, aquí sí que acabas de decir algo que en medio de lo que has dicho hay una bomba. Hay una bomba de la que no la voy a decir ahora, que la hablaremos en este vídeo, porque quiero fundamentaroslo un poco más. En Grecia están los espartanos y aquí tenemos a los celtíberos, que somos nosotros, De los celtíberos, que somos más de 300. Exactamente. Los Y celtíberos. más peligrosos, que la hemos liado por todo el planeta. Somos peleones, los que vemos en esta tierra. Sí, exactamente. Iberia es algo, lo que sí que no rompe el vídeo y se puede decir es que Iberia, a mí ya no me gusta hablar de España, porque la palabra España, con todo mi cariño y respeto, España, Portugal y Andorra. tiene una carga que es increíble, y vale más hablar de Iberia. Iberia es una península muy, muy importante en el planeta. El papel que ha tenido a Iberia y que está teniendo Iberia en todo el planeta. Pero lo que sí se puede decir es que nosotros somos descendientes de atlantes. Exactamente, esto ya hoy lo podemos afirmar. Que no nos Esta es la cuenten bomba películas. pequeña, y dentro de la bomba pequeña hay la más grande, pero sí, nosotros somos atlantes. Es decir, nosotros somos una herencia muy directa de lo que fue Atlántida. Igual que los mexicanos, ¿eh? y los cubanos y otra gente. Sí. Pasa que unos se fueron para aquí y Por otros eso se es fueron para allá. interesante hablar no de Hispanoamérica, que se puede decir así, cada uno que utilice el término que mejor le va, O Latinoamérica. o Latinoamérica, pero a mí personalmente me gusta más hablar de Iberoamérica. De los íberos. Iberoamérica, los íberos, exactamente. Es que éramos parte de Celta y acordaros que los cascos celta llevaban cuernos. No los normandos, no los de los vikingos, eran los celtas los que llevaban cascos con cuernos. Y aquí se venera mucho el toro, ¿no? La vaca, el toro. Yo soy Tauro, o sea, es que va todo para algún lado. Exactamente. Somos muy guerreros. Sí, sí. Y no tiene que ver nada con reptilianos, ni lagartos. Lo digo para los que siempre estés con el cachondeo. Es una península de guerreros de la luz. Es una península de guerreros de la luz. Ya veis la que estamos armando. A ver, la que armamos con los vídeos es un despertar de conciencia. Pues aquí tenéis lo del pueblo guerrero. Un pueblo que no se conforma con nada. Un pueblo que tira hacia adelante y un pueblo que quiere que en el planeta la gente tenga una toma de conciencia para liberarse de una matriz restrictiva. Exacto. No liberarse de la matriz en sí, que todos somos Matrix, sino de la parte restrictiva de esta Matrix para tener un mundo mejor, que es por lo que luchamos. Y por eso vamos a despedirnos ya de María, que acaba el año, vamos a acabar este año, vamos a empezar el año que viene, ya habéis visto, con el tema de la meditación, bastante potente. Pero María, yo estoy con lo que te estaba diciendo la gente, o sea, es decir, ¿cómo acabamos el año y cómo lo empezamos? Venga, va, predicciones. Pero ya las has dicho antes. He dicho alguna, pero realmente pensad algo importante. Las más, digamos que relacionamos como las más densas, no voy a decir negativas, las más densas, pues bueno, pensar que bueno, son posibilidades que tenemos que burlarlas, ¿no? Para que no ocurran, ¿no? No, en cualquier caso yo pienso que será un año de muchos cambios, pero que daremos un buen vuelco, ¿no? Que avanzaremos muchísimo. Lo importante es el aquí y el ahora. Es decir, cómo nos vamos a divertir en cada momento. En cada momento, exacto. Cómo vamos a estudiar en cada momento. Sí, porque a veces estamos preocupados por el futuro y se trata justamente de centrarnos en el presente. Yo en mi futuro le voy a enseñar a unos libros que me voy a leer ahora. Quiero decir, en los próximos 15 días de mis vacaciones. Tengo 3 libros, bueno, con ese 4. Con ese ya 4. Con ese ya 4, es que se me están complicando los libros. Que ahora se los enseñaré a María, que son especiales. Luego de eso haré libros. Libros, iba a decir, vídeos. Libros, digo, madre, Bueno, para cerrar, un aplauso para María. Me vas a poner incluso el aplauso. Madre mía. Está juguetón, oye. Para despedirnos. Para despedirnos. Aquí los aplausos en el chat, que los quiero ver. Que ver. tengáis un feliz año todos, y por supuesto una feliz Navidad. Un feliz año a todos. Y un beso muy grande. Y gracias por escuchar. Y que estas fiestas son para culturizarse, no para creer en compras. Culturizarse. Exactamente, sí. Dice, hola, buen día. ¿Se puede ver el vídeo completo ya que el horario en México empezó muy temprano? Gracias, saludos desde México. México, bueno, todo el planeta. Quiero decir, este vídeo está tanto en Facebook como en YouTube y en el momento que yo le doy a pagar ya lo podéis ver entero durante todo el año, hasta que YouTube lo retire. Porque YouTube puede ser restrictivo de vez en cuando. Entonces, ya lo tenéis. Lo podéis pasar para adelante y para atrás las veces que queráis. Y lo que siempre os digo, cogéis el enlace, lo compartís en vuestros grupos de WhatsApp o redes sociales, os suscribís, le dais a la campanilla para que lleguen los avisos de que estamos en un directo
Ya sé que si estáis dormidos, pues no. Pero bueno, poquito a poco, bueno, supongo que el año que viene habrán cambios y iremos explicando cosas nuevas, pero disfrutar y reíros. Hasta luego, María. Hasta luego, Luis. Nos vemos muy pronto con todos.